Este día nos corresponde el tema de la ley de los gases. El indicador, el 4.6, lo tienen anotado en la hoja de trabajo. Entonces, para comenzar, vamos a definir qué es un gas. Un gas es un estado de la materia que no tiene forma ni volumen. ¿Por qué se dice que no tiene forma ni volumen? Porque la forma y el volumen se va a adaptar de acuerdo al recipiente que lo tenga. Entonces, de acuerdo a la forma del recipiente, así se van a expandir las moléculas del gas, o de acuerdo al volumen, ¿verdad?, que tiene, así va a ser el que va a ocupar. Si es el volumen pequeño, en un espacio pequeño. Si el volumen del recipiente es grande, van a quedar las moléculas distribuidas a lo largo y ancho y alto de las dimensiones del volumen. Entonces, una de las características de los gases es la comprensibilidad. Observen esta jeringa. Acá tengo este émbolo que lo puedo mover. Entonces lo desplazo, voy succionando aire. Succiono aire y ya lo tengo en esto. En este momento el aire ha ocupado todo este volumen, que son aproximadamente 15 mililitros, ¿verdad? Ahí lo dice, 15 mililitros. Ahora vengo y voy a tapar la salida del orificio y voy a comenzar a hacer presión con el émbolo. Entonces, a medida que hago más presión, observen qué va pasando con el émbolo. Se va desplazando, le ejerzo más presión y el volumen en ese momento se va haciendo más pequeño. Quiere decir, ¿verdad?, que llega un momento en que ya aquí, ya por más presión que le haga, ya no pasa. Quiere decir de que este aire ocupó ese volumen. Inicialmente estaba en 15 milímetros, ahora está aproximadamente como a 8 milímetros. ¿Qué se establece? Que a mayor presión, menor volumen, ¿verdad? Escuchen bien, a mayor presión, menor volumen. A mayor presión, menor volumen. Y si ahora comienzo nuevamente a alar el émbolo, el gas se va a comenzar a expandir dentro de la jeringa. Quiere decir ahora que para menor presión, ahora tiene mayor volumen. Entonces, ahí se establece que hay una relación inversa, que es lo que vamos a ver dentro de una de las leyes de la ley de los gases, que cuando la presión disminuye, el volumen aumenta. Y si la presión aumenta, el volumen disminuye, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la comprensibilidad y expansibilidad, dice, es la capacidad de los gases de disminuir o aumentar su volumen por los efectos de la presión o la temperatura. En este caso, la temperatura a la que estamos haciendo este tipo de demostración es la temperatura constante, ¿va?, no ha variado, está como a 30 grados. Entonces, la temperatura no cambió. Entonces, lo único que estábamos variando ahí era la presión y observando el efecto del volumen. Si lo queremos ver en una gráfica, eso lo tendríamos así, ¿verdad? Aquí tendríamos la presión y aquí tendríamos el volumen. Entonces, tendríamos una gráfica de este tipo. ¿Cómo se interpreta esta gráfica? Si aquí tenemos una presión 1, aquí una presión 2, y queremos ver el valor aquí del volumen que se está produciendo cuando la presión es 1, trazamos una línea horizontal
luego bajamos acá y proyectamos que aquí hay un volumen 1, vamos a decir de qué es este. Ahora veamos qué sucede con cuando la presión aumentó. Aquí van aumentando los valores, aumenta la presión. Ahora buscamos acá el valor que va a tener B2. ¿Cómo es con relación a B1? Es menor. Entonces se establece que a menor presión, menor volumen. A menor presión, mayor volumen, porque va creciendo aquí el valor, ¿verdad? Y a mayor presión, menor volumen, porque disminuye el valor del volumen. B2 es menor que B1, los números crecen hacia la derecha, ¿va? De aquí, 1, 2, ahí, como normalmente lo grafican ustedes en el plano. Bien, entonces esa es la comprensibilidad. Digamos, los sólidos no son comprensibles, ¿verdad? Porque los sólidos, por más que se compriman, no se pueden disminuir a un volumen más pequeño. Un trozo de metal, aunque lo querramos hacer más pequeño, con presión no lo vamos a disminuir. Vaya, entonces, y dentro de las primeras de las leyes que vamos a ver está la ley de Boyle, que precisamente establece esto, que si tenemos aquí dos situaciones, este es un antes y este es un después. En este antes tenemos una presión 1, ¿verdad? Y un volumen 1. Y la temperatura está constante. Y en el después, ¿qué ha pasado con la presión? Aquí la presión se aumentó, ¿verdad? Es el caso de la jeringa. Aumenté la fuerza, se aumentó la presión. Ahora las moléculas y los átomos han quedado confinados a un volumen más pequeño. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la ley de Boyle, que establece que la presión 1 por el volumen 1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Para ello vamos a resolver este ejemplo. Una muestra de oxígeno ocupa 4.2 litros a 700 milímetros de mercurio. Estaban las unidades de medida. Deben ser atmósferas, PSI, pero aquí estamos utilizando unidades de milímetros de mercurio. ¿Cuál será el volumen del oxígeno a 415? O sea, a otra nueva presión, ¿verdad? Ahora con la presión de 415 milímetros de mercurio. Entonces, vamos a poner los datos. Voy a borrar esto para que quepan. Quitarlo de acá. Y tenemos que ir. Por aquí lo anoté. Volumen 1 dice. Volumen 1 es igual a 4.2 litros. Presión 1, 760 milímetros de mercurio. La presión 2 son 415 milímetros de mercurio. Y la pregunta es, ¿cuál será el nuevo volumen que ocupe? ¿Verdad? Entonces, acá podemos analizar ya para tener una idea de la respuesta. ¿Qué está sucediendo? Vean, teníamos inicialmente 4.2 litros de un gas y en ese momento la presión era de 760 milímetros de mercurio. Aquí disminuye la presión. Cuando disminuye la presión, la pregunta es ¿qué volumen va a ocupar? ¿Qué volumen va a tener? Entonces, como disminuye la presión, ¿qué se espera con el volumen? Disminuye la presión, el volumen tiene que ser mayor, porque son inversos, de acuerdo a lo que establece la ley de Boyle. Aquí lo dice. Entonces venimos ahora y planteamos la fórmula.
Aquí tenemos los datos, ponemos la fórmula. Tenemos que B1 por B1 es igual a la presión 2 por el volumen 2. Entonces nos está pidiendo el nuevo volumen. Este es el antes, aquí está el después, ¿verdad? Lo que aquí está una contradicción, no contradicción, sino que están al revés. Ahora despejamos el B sub 2, transponiendo ya de una vez los términos, y nos quedaría la presión 1 por el volumen 1 entre, ¿quién sería? Presión 2, ¿verdad? ¿Qué te pasa a dividir, ¿verdad? Ahora vamos a sustituir los valores. Presión 1, 760 milímetros de mercurio. Y el volumen 1 es 4.2 litros por 4.2 litros entre la presión 2, que la presión 2 bajó a 415 milímetros de mercurio. Entonces aquí eliminamos unidades iguales y resolvemos. 760 por 4.2 entre 415. A ver, sería 760 por 4.2 entre 415. Y esto da 7.69 unidades de volumen, litros en este caso. Entonces la conclusión es, ¿verdad? Se comprueba de que disminuye la presión, aumenta el volumen. Inicialmente era el volumen de 4.2 litros. Cuando la presión disminuye, aumentó el volumen. Muy bien. Entonces con esto ustedes pueden resolver los problemas que tienen dentro de la hoja de trabajo, y pues nos seguimos conectando ahí por el Classroom en la próxima clase. Nos vemos.